Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo que encierra Pedro como la roca, y el título de estos videos son Pedro no es la roca, lo que enseña esta enseñanza de Pedro como el líder de la iglesia, o Pedro la roca, es la idea de la jerarquía. Por eso ellos necesitan imponer un liderazgo humano, un liderazgo visible, para imponer la jerarquía, o sea, el hombre sobre el hombre. El Señor dijo en la palabra que en la iglesia iba a ser el mayor iba a ser el siervo de todos, que no, la jerarquía es inversa a lo que es el mundo. Entonces dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado a Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, cuando habla de Cristo habla del ungido, habla de la roca, habla de la palabra que se hizo carne. Entonces la idea de Pedro como líder es la idea de tener un líder visible. Hablamos que el ciego necesita palpar, el ciego necesita oír la voz de un hombre, como dijimos en el video anterior, que un hombre decía que al oír al Papa oía la voz de Dios. ¿Por qué? Porque está ciego, porque un ciego necesita tocar y necesita oír para poder guiarse. Así son los ciegos espirituales, como el Señor le dijo a los fariseos, que eran ciegos espirituales. Todos los falsos maestros son ciegos espirituales y creen en el liderazgo del hombre, creen en el liderazgo visible. Para el ciego todas las cosas son visibles, digamos. O sea, necesitan ver un líder, necesitan ver que el agua limpia los pecados a través del bautismo, necesitan ver en el pan, necesitan ver en la confesión un confesor o uno que escucha la confesión. ¿Por qué? Porque están ciegos. Porque el Señor dijo que ya no andamos por vista, sino que ahora andamos por fe. El Señor le dijo al que había sido ciego y Jesús lo había sanado, le dijo allí en Juan capítulo 9, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado al ciego. Hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto y el que habla contigo, él es. O sea que el ciego veía y los que veían no lo veían a Jesús. O sea que el que había sido sanado podía ver a Jesús y los que no habían sido sanados no podían ver a Jesús, como lo había visto Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, este video, para ver si Pedro es la roca, y podemos comprobar claramente por la palabra que Pedro no es la roca, estamos diciendo que el religioso necesita ver un líder espiritual. Entonces se inventó la doctrina de Pedro como líder de la iglesia. ¿Para qué? Para que el hombre sea entronizado, sea quitado Jesucristo como cabeza, como líder de la iglesia, y sea puesto un hombre, han puesto a Pedro, que es un falso Pedro. El verdadero Pedro es el que encontramos nosotros en las Escrituras. El mismo Pedro declara que la roca es Jesucristo. Pedro en ningún momento dijo que él era la roca, ni Jesús tampoco le dijo. Como vimos allí en Mateo capítulo 16. Mateo 16, 18.
16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero en el versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Soy yo, le dijo el Señor a los discípulos. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya Pedro le había declarado a Cristo que Cristo era la roca, como dijimos en 1 Corintios 10:4, que dice la palabra que la roca es Cristo. Entonces Pedro ya le había dicho que la roca es Cristo. Le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, la roca. Entonces ya estaba claro que la roca era Cristo. Entonces le respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ya estaba claro que la roca era Cristo. Ya para Pedro estaba más que claro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta roca, que en el griego es Petra, masa rocosa, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de la verdadera iglesia, no de la falsa iglesia. O sea, la falsa iglesia se cuelga la medalla como verdadera, pero es totalmente falsa. Entonces podemos ver acá que Cristo le dice a Pedro, bienaventurado. Cuando habla de la palabra bienaventurado, habla de la palabra Macarios. Macarios, la palabra Macarios significa sumamente bendecido, afortunado, bien librado, bendecido, dichoso y glorioso. Ese es un Macario, un bienaventurado. Da la idea de una persona que ha sido sorteada, digamos, entre comillas. Dios lo eligió a Pedro. Pero da la idea de una persona entre miles o millones quizás de ser elegido. Era un bienaventurado, uno sumamente bendecido. Le dijo, tú eres sumamente bendecido, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando una persona conoce a Cristo, como vimos lo del ciego, puede ver a Cristo y puede predicar una verdadera doctrina. Mas los fariseos no pueden predicar a Cristo porque no le ven ni le conocen, porque están ciegos, no saben quién es Cristo. Por eso los fariseos eran falsos. ¿Por qué? Porque no conocían a Cristo. Y al no conocer a Cristo enseñan una falsa doctrina, una salvación por obras. Todo aquel que enseña salvación por obras es falso. Es falso maestro. Hay personas, hay pastores, hay hermanos que quizá predican, pero predican equivocadamente, no es que sean falsos, sino que algunos predican equivocadamente. Pero lo del falso maestro se demuestra a través del tiempo, que son tercos, que siguen empecinados en la falsa doctrina. Entonces llegamos a la conclusión de que son falsos maestros porque no se quieren arrepentir de su falsa doctrina. Entonces, el primer punto que nosotros vemos es que Andrés le predica a Pedro. Entonces podemos decir que Pedro no era líder, porque si Pedro era líder, Pedro le hubiera predicado a Andrés, y fue al revés, que Andrés lo llevó a Cristo, a Pedro. Entonces podemos decir que Pedro no es el líder. Pedro fue una persona que recibió mandamientos claros de parte del Señor y él los cumplió, porque la palabra, porque el Señor le dice, tú eres Simón. Simón significa uno que oye bien, uno que oye inteligentemente, con atención. Eso significa la palabra Simón, que proviene del hebreo Shamak, que es Simeón. Y es una persona que dice que tiene oído, que tiene un oído dócil y entendido, que escucha y que proclama lo que has escuchado, que es un testigo. Esa es la raíz de la palabra de Simón, que es un testigo, alguien que testifica de lo que ha visto. Por eso el verdadero maestro es alguien que testifica de lo que ha visto. Que ha visto a Cristo. Por eso predica una sana doctrina. ¿Por qué? Porque predica a Cristo.
como dijo el apóstol Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Entonces podemos ver que el primer punto es que Andrés le predica a Pedro. Lo segundo es Jesús lo llama a Satanás. En Mateo 16, 23 dice, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo segundo es, y algo muy fuerte que Jesús lo llama, es Satanás. Así que Pedro era un hombre impetuoso, era un hombre que podía estar en el cielo y de repente podía estar en el infierno. O sea que era una persona como que sumamente emocional, digamos. Así que no podría nunca liderar la iglesia un hombre como Pedro. Y todos somos de la misma, cortados, digamos, con la misma tijera, en el sentido de que todos somos pecadores y nadie es más que Pedro ni menos que Pedro. Simplemente somos hombres y hombres pecadores. Entonces Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, lo segundo es que Jesús lo llama Satanás. Tercero, Mateo 18 dice que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor? Entonces, nos viene la pregunta, ¿por qué le preguntaron a Jesús quién es el mayor si Jesús le había dicho que el mayor era Pedro? Después de mí, tendría que haber quedado claro, pensaría Jesús o pensarían los discípulos, que era Pedro. Pero como tanto Pedro como los discípulos entendieron perfectamente lo que pasó allí en Filipo de Cesarea, que Jesús no lo había puesto a Pedro como líder, sino simplemente que le había dado la llave para que predique el Evangelio, para que abra la puerta, tanto judíos como gentiles, simplemente. Pero Jesús en ningún momento lo colocó como líder, sino que le dio la llave para que abra el Evangelio. Entonces los discípulos tenían en claro eso, por eso le hicieron esta pregunta, si no jamás le hubieran preguntado a Jesús. Porque si ellos tenían en claro que Jesús había dejado a Pedro como líder, después de que él muera y resucite, ellos nunca le hubieran preguntado, nunca le hubieran hecho esta pregunta. Mateo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, acá podemos ver claramente que Pedro no era el líder, porque los discípulos le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, estaba muy claro que eran todos iguales. No había, Jesús no había puesto a nadie como líder. El único líder, la única cabeza es Jesucristo. Entonces, al preguntar quién es el mayor, está descartando la idea de que Pedro es el mayor o el papa o el líder. Está totalmente descartado. Número 4, el primer lugar en el reino de los cielos. En 2020 podemos ver cómo la madre de Santiago y de Juan le hace una petición a Jesús. Y dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tanto Santiago como Juan, si ellos sabían que Pedro era el líder, jamás le hubieran dicho a su madre que le haga tal petición. O la madre misma no la hubiera hecho porque los hijos le hubieran informado de que Pedro era el líder y que Pedro tenía un lugar especial al lado del Señor. Pero eso no ocurrió. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Seguramente ellos estarían expectantes diciéndole que quizá tendrían la posibilidad de sentarse uno a la derecha o a la izquierda. Estaban, diríamos, y nos imaginamos ilusionados, tanto Juan como Santiago. Y la madre
estaría que volaría de expectación. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Los 10 se enojaron, no se enojó solamente Pedro. ¿Por qué? Si Pedro hubiera quedado como líder, el único que se hubiera enojado sería Pedro. Le hubiera dicho: pero muchachos, hermanos, ¿no saben que Pedro allá en Filipo de Cesarea me eligió a mí como líder? No. Lo que pasó es que los 10 que oyeron, dice, se enojaron contra los dos hermanos. Así que estaba muy claro en el grupo de los discípulos, de los 12 discípulos, que Pedro no era el líder. No había líder entre ellos. Podemos decir que esta idea del liderazgo de la iglesia, de un hombre, es como la idea de que en un cuerpo humano se levante un miembro del cuerpo y quiera tomar el lugar de la cabeza. Es así de ridículo. Es como que la mano se proclame representante de la cabeza. En ningún momento la mano representa la cabeza y gobierna los otros miembros. Jamás puede pasar eso. Es algo totalmente antinatural. Y lo que es el liderazgo de Pedro, y lo que es el liderazgo del hombre en el mundo espiritual, es totalmente ridículo. Es totalmente antinatural, viéndolo a la luz de las Escrituras. Es algo que escapa de una mente, escapa. ¿En qué cabeza puede entrar de que Pedro puede ser el líder o un pastor puede liderar? O sea, hay una responsabilidad en los pastores y en los maestros de organizar y de liderar, digamos, entre comillas, porque el verdadero que gobierna la iglesia es Jesucristo a través de su palabra. Si el supuesto líder se sale de la palabra, queda totalmente descalificado. Entonces Jesús, llamándole, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, el primer lugar en el reino está asignado solamente por el Padre. Y dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, no hay jerarquías. Llevémoslo otra vez a la misma situación, simple y sencilla, hasta un niño lo puede entender, que en un cuerpo humano, el único que gobierna es la cabeza de ese cuerpo, no hay otro liderazgo. Es así de simple. Pero el hombre, como está ciego, cae en esas ridiculeces. El religioso, al estar ciego, cae en esa locura. Entonces, vemos el punto número 5, que en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos, o sea, falsos maestros. En Mateo 24 dice que se van a levantar falsos cristos, o sea, falsos maestros. Toda esta especie de papas y de líderes espirituales se van a levantar en los últimos tiempos. Dice en el versículo 23, entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Cuando habla de la palabra de Cristo, habla de ungido. En los últimos tiempos se escucha de ministerios ungidos o de la era de los ministerios. Eso es algo totalmente diabólico, porque el único ungido es Cristo. La palabra del Señor dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, que la unción del Santo está sobre nosotros y que la misma unción nos enseña todas las cosas. ¿Quiénes son? Todo el cuerpo de Cristo tiene la unción del Santo, no hay diferencias acá. Por eso, gran porcentaje de estos llamados siervos ungidos es falso, porque el único ungido, el único Cristo es nuestro Señor.
Por eso dice, si algunos dijeren, mirá, aquí está el Cristo, o aquí está el ungido, aquí está aquel que es especial. Porque en un cuerpo, como decimos una y otra vez, en un cuerpo no hay nadie especial, sino que todos los miembros son necesarios. Entonces, estos falsos cristos se levantarán y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, el falso maestro se cree un Cristo y los religiosos se creen Cristos. Esa es la falsedad de que puede haber niveles en la iglesia. En la iglesia no hay niveles, sino que son todos iguales, son todos necesarios y todos tienen distintas funciones. Así que el liderazgo de Pedro es algo totalmente humano, una invención de hombres y una doctrina de demonios, porque el hombre está totalmente incapacitado de guiar al mismo cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, así como usted tiene, su cuerpo tiene una cabeza, así la iglesia también tiene una cabeza, que es Cristo. Cristo solamente es el único que gobierna en la iglesia, no gobierna a Pedro, y todo lo que es el liderazgo de Pedro es un espíritu y una enseñanza de jerarquías, la cual no existe en el verdadero cuerpo de Cristo. En el verdadero cuerpo de Cristo solamente manda Cristo, y manda a través de las Escrituras con la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, lo dejamos acá y continuamos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.